Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández y hoy día mis hermanos voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, primer capítulo de Segunda de Macabeos. Ya el día de ayer terminamos con el primer libro de Macabeos, así es que comencemos mis hermanos con este segundo libro y yo les pido mis hermanos que nos acompañen, que sigan alimentándose de la palabra de Dios a través de este bello libro que el Señor nos dejó como enseñanza para nuestra vida, para que vivamos de acuerdo a sus voluntades. Voy a comenzar pues en este momento y la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos a los hermanos que están en Egipto. Sus hermanos judíos de Jerusalén y del territorio de Judea les desean una verdadera paz. Dios los colme de sus bendiciones, se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Les dé a todos un corazón para adorarlo y hacer su voluntad generosa y sinceramente. Les abra el corazón a su ley y a sus mandamientos, y ponga en él la paz. Atienda sus plegarias y se reconcilie con ustedes, porque él no los abandonará en el día de la desgracia. Nosotros, por nuestra parte, oramos desde aquí por ustedes. Nosotros los judíos les habíamos ya escrito el año 169, bajo el reinado de Demetrio, en lo más duro de la prueba que nos tocó sobrellevar esos años, cuando Jasón y sus partidarios traicionaron la causa de la tierra santa y del reino, quemaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Pero nosotros volvimos hacia el Señor y fuimos escuchados. Ahora podemos ofrecer el sacrificio y la ofrenda de la harina flor. Encendemos las lámparas y exponemos los panes de la ofrenda. Por eso los invitamos a celebrar los días de la fiesta de las tiendas el mes de Casleu, fecha de esta carta, año 188. Los habitantes de Jerusalén y de Judea, el Senado y Judá, saludan y les desean buena salud a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo y miembro de la familia de los sacerdotes consagrados, como también a los judíos que están en Egipto. Acabamos de ser salvados por Dios de grandes peligros y le agradecemos mucho que nos haya ayudado contra el rey. Él mismo eliminó a los que se habían lanzado armados contra la ciudad santa, pues habiendo su jefe partido para Persia con una escolta que se parecía a un ejército, él y los suyos fueron eliminados en el templo de Nanea gracias a una trampa de los sacerdotes de la diosa. Antíoco había ido a ese lugar con el pretexto de casarse con la diosa Nanea, pero en realidad quería que le dieran como dote el tesoro. Los sacerdotes del templo de Nanea habían expuesto el tesoro y Antíoco, más algunos amigos, habían entrado en el templo, pero los sacerdotes cerraron las puertas cuando estuvieron dentro y luego de haber abierto una puerta secreta en el estrecho, lo mataron a peñascazos. Enseguida lo descuartizaron y lanzaron su cabeza a los que estaban afuera. Bendito sea Dios en todas las cosas, pues ha entregado los impios a la muerte. Ya que vamos a celebrar la purificación del templo, el 25 del mes de Casleu, pensamos que es bueno avisarles para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego, que apareció cuando Nehemías ofreció sacrificios después de haber construido el santuario y el altar. Pues deben ustedes saber que cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, algunos sacerdotes celosos de esa época tomaron fuego del altar, lo escondieron secretamente en un hoyo muy parecido a un pozo seco y lo dejaron tan seguro que nadie conocía el lugar. Al cabo de muchos años, según el beneplácito de Dios, el rey persa mandó a Nehemías. Este ordenó entonces a los descendientes de los sacerdotes que habían escondido que buscaran el fuego. Cuando estos le explicaron que no habían encontrado el fuego, sino un líquido espeso, Nehemías les ordenó que sacaran de él y se lo llevaran. En el momento en que los sacrificios estaban listos, Nehemías ordenó a los sacerdotes que derramaran ese líquido sobre la leña y sobre las ofrendas que se habían puesto encima, y se hizo tal como ordenó. Hasta ese instante, el sol estaba oculto por las nubes, pero cuando brilló de repente, se encendió un enorme fuego, quedando todo el mundo admirado. Mientras se quemaban las ofrendas, los sacerdotes hacían la oración
junto con todos los que estaban presentes. Jonatán y los sacerdotes comenzaban, y Nehemías y los demás respondían. Esto decía esa oración: Señor Dios, Creador de todo, tú eres terrible y poderoso, justo y lleno de misericordia. Solo tú eres Rey, solo tú eres bueno, solo tú eres generoso, justo, poderoso y eterno. Tú salvas a Israel de todo mal, tú elegiste a nuestros padres y los santificaste. Recibe este sacrificio en nombre de todo tu pueblo de Israel. Guarda tu herencia y santifícalo. Reúne a los nuestros que están dispersos. Libra a los que están cautivos en medio de las naciones y allí son despreciados. Mira con bondad a los que son menospreciados y considerados una nada. Así sabrán las naciones que tú eres nuestro Dios. Reprime a los que nos oprimen, nos insultan y nos tratan con desprecio. Instala a tu pueblo en tu lugar santo, tal como lo prometió Moisés. Los sacerdotes acompañaban los cánticos con arpas. Cuando el sacrificio se quemó entero, Nehemías ordenó derramar el líquido sobrante sobre grandes piedras. Se encendió un fuego que fue pronto eclipsado por el resplandor del fuego del altar. Se difundió este hecho, y al mismo rey de los persas le llevaron esta noticia. En el lugar donde los sacerdotes habían escondido el fuego, cuando iban a ser deportados, se encontró un líquido con el que Nehemías y sus compañeros quemaron las ofrendas santas. Después de verificar los hechos, el rey hizo levantar una cerca y decretó que sería el lugar sagrado. Regalaba este líquido y se lo devolvían, de manera que obtuvo importantes ganancias con ello. Nehemías y sus hombres llamaron a ese líquido neftar, que quiere decir purificación, pero comúnmente se lo llamaba nafta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí los judíos, en los primeros versículos, les mandan cartas a los judíos que se encuentran en Egipto y a los que están dispersos por otras ciudades, para que no se olviden de las fiestas y de lo que se tiene que llevar a cabo en nombre de Yahvé, el Dios de Israel, ese Dios que los había sacado de Egipto una vez, pero que ellos andaban dispersos por esos lugares por causa de las persecuciones. Y entonces los judíos les mandan cartas invitándolos para que no se olviden de Dios, invitándolos para que sigan llevando a cabo todos esos sacrificios y no se olvidaran de Dios, que Dios no los iba a olvidar a ellos y que ellos seguían orando por el pueblo y por todos los que estaban dispersos. Porque los judíos, mis hermanos, cada que ellos se encontraban en paz y sin guerras, ellos llevaban a cabo los servicios que nuestro Dios les había ordenado. Por muchos días, por muchos años, ellos no tenían paz, porque vivían en constantes guerras. Entonces, cuando ellos se ven en paz, entonces sí, comunican a todo el pueblo qué es lo que se tiene que hacer para que Dios les siga ayudando y les siga dando las fuerzas para combatir con aquellos pueblos que venían en su contra casi todo el tiempo. Querían adueñarse de la ciudad de Jerusalén, querían adueñarse de todo lo que tenía el templo. Ya muchas veces se habían adueñado de ello, ya muchas veces habían saqueado las cosas sagradas que allí se encontraban. Y entonces, hermanos, cuando los judíos ya se sienten totalmente libres, totalmente felices, entonces sí, convocan en el templo a todos los sacerdotes y a todo el pueblo para que allí se pongan de acuerdo y llevar a cabo lo que Dios, con mucha confianza y mucha fe, ellos tienen que continuar llevando a cabo los sacrificios que Dios les pedía. A ellos Dios los cuidaba, muchas veces les dio la victoria. Cuando el pueblo era dispersado por las naciones, cuando el pueblo no tenía paz, era porque habían abandonado a Dios. Ellos se habían alejado de Dios, adorando a otros dioses extranjeros. Y entonces Dios pues les manda un castigo, enviándoles tropas de otras naciones para que les hagan la guerra. Hermanos, Dios nuestro Señor siempre nos protege, siempre nos cuida. Hoy en la actualidad podemos ver que cuando le pedimos sus favores, Él no nos olvida. Él siempre está allí para socorrernos, para darnos felicidad. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le estamos correspondiendo a nuestro Dios?
de la misma manera que Él nos corresponde siempre. Nosotros hacemos promesas ante Él, pero no las cumplimos. No llevamos a cabo lo que Dios nos pide que hagamos. Si a Dios nosotros lo siguiéramos de todo corazón, ¿verdad? Como cuando el pueblo de Israel se arrepentía de sus pecados, eran perdonados y eran sacados adelante. Así Dios nos sacaría también a nosotros adelante con mucho poder. Pero no somos personas que cuando decimos que vamos a cumplir algo lo cumplimos. No lo cumplimos. Por eso Dios, mis hermanos, nos abandona por un tiempo y nos deja nuestra propia suerte. Porque no somos constantes en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Si la tuviéramos, les aseguro que nada nos pasaría y en todo nos iría bien. Pero no somos personas que estamos cercanas a Dios. Sigámosle de todo corazón, en nuestras oraciones seamos sinceros y el pacto que hagamos con Dios, todo lo que le digamos que vamos a cumplir, cumplámoslo, porque de lo contrario nos va a ir mal. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.